Buenos días, chicas, buenos días, chicos. Bueno, hoy vamos a abordar el tercer bloque de este tema 4, de este último tema de la unidad formativa 122, que es en la que estamos, para hablar de las estrategias de modificación de conducta o estrategias para la modificación de conducta. Otro de los bloques importantes junto con el de resolución de conflictos, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de técnicas o estrategias para la modificación de conducta, estamos hablando de todas aquellas intervenciones psicosociales que tienen por objeto el eliminar un comportamiento que no es adecuado por parte del usuario o de la usuaria, mejorar su actitud, mejorar sus habilidades en el intercambio comunicativo, ¿vale? Al final se trata de enseñar, de aconsejar y también de digamos, poner límites a los comportamientos inadecuados de nuestros usuarios para que mejoren su autonomía personal, para que mejoren esa adquisición de hábitos de autonomía personal, ¿vale? Entonces, las técnicas o estrategias para la modificación de conducta que se basan, como digo, en el aprendizaje, muchos de ellos, eh, muchas de, básicamente estas técnicas o estas estrategias contemplan causa-efecto, contemplan la relación entre la conducta que el usuario o la usuaria lleva a cabo con las consecuencias que de ella, de esa conducta, se derivan, ¿vale? Eso bueno, pues está desarrollado por la psicología conductista, como os pongo aquí en la diapositiva, y bueno, pues basándose en las teorías y en los ideales de esta psicología conductista, pues se desarrollan todo este tipo de técnicas y de conceptos, ¿no? De estrategias y técnicas de modificación de conducta. Como digo, toda conducta tiene unas consecuencias, ¿vale? Ese es el principio básico. Toda conducta tiene unas consecuencias. Si las consecuencias son positivas, son agradables, en principio esa persona repetirá la conducta que le ha llevado a disfrutar de esas consecuencias o que le ha llevado a vivir esas consecuencias agradables. En cambio, si una conducta o mejor dicho, si las consecuencias a una conducta son desagradables, esa conducta tenderá a no repetirse. Eso es un poquito la teoría, la premisa de esta psicología conductista, ¿no? Eso es lo que dicen los psicólogos conductistas. Hacemos aquello que, como consecuencia de lo que hemos hecho, nos reporta un beneficio. Y tendemos a eliminar aquello que nos reporta un hecho negativo, ¿no? Algo desagradable, algo aversivo. Pues bien, partiendo de esta premisa, las técnicas para la modificación de conducta se basan mayoritariamente en incidir en las consecuencias para provocar un cambio o una modificación en las conductas. De manera que se trabaja con los refuerzos por un lado y con los castigos por otro. Esto a nivel genérico, ¿vale? Luego veremos cómo nosotros lo adaptaríamos en lo que es la atención psicosocial en el entorno domiciliario. Porque, por ejemplo, ya os aviso ahora, ya os digo ya, que los castigos no están bien vistos, ¿vale? Aplicarlos con personas adultas, bueno, y con menores tampoco, la verdad, ¿vale? Vamos, que no vamos a fomentar, no vamos a utilizar el castigo como herramienta para la modificación de conducta, sino que vamos a utilizar el refuerzo como herramienta para la modificación de conducta. Es decir, vamos a potenciar, vamos a ofrecer consecuencias positivas cuando las conductas sean las adecuadas, ¿vale? Y no tanto
pues consecuencias negativas. Eso es lo que está mal visto. De todas maneras, lo definiremos y lo comentaremos, ¿vale? Los castigos. Bueno, pues esta es un poco la introducción a este bloque. Hablamos, por lo tanto, de pretender que nuestro usuario, que nuestra usuaria mejore sus habilidades o que mejore aprenda a realizar algún tipo de conducta, de algún tipo de comportamiento, algún tipo de actividad por sí solo, y para ello necesita un proceso de enseñanza, de aprendizaje. Y para favorecer ese aprendizaje, pues conociendo estos principios de la psicología conductista, conociendo esto, vamos a trabajar sobre las consecuencias. Consecuencias positivas, consecuencias negativas, ¿vale? Avancemos. Aquí tenemos las distintas técnicas y, este cuadro, así recortado un poco chusco, lo he sacado del manual que tenéis, el manual de ideas propias. Vale, ahí tendríamos una batería de distintas técnicas, diferenciadas ellas por los objetivos que persiguen. Así que, con el objetivo de mantener o incrementar o perfeccionar una conducta, se nos destaca el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. En cuanto a lo que es la adquisición de una conducta nueva, el aprendizaje de una conducta nueva, ahí tenemos una variedad mayor de técnicas que se podrían aplicar. Los dos refuerzos que ya hemos comentado anteriormente, es decir, que tanto el refuerzo positivo como el refuerzo negativo sirven tanto para mantener o incrementar como para adquirir nuevas conductas. Luego tenemos el modelado, el moldeado, que no es lo mismo, y luego tenemos el encadenamiento y la instigación. Son distintas, vuelvo atrás, son distintas estrategias. Y ya por último, en cuanto a reducir o eliminar una conducta indeseable, una conducta problemática, tenemos distintas técnicas. Por un lado tendríamos la extinción, luego tendríamos el castigo negativo, luego tendríamos el refuerzo de conductas incompatibles, también se les puede llamar refuerzo de conductas alternativas. Luego tendríamos el aislamiento, la saciedad y la sobrecorrección. ¿De acuerdo? Estos serían de los que vamos a hablar, las técnicas que vamos a ir viendo una a una. Las vamos a definir todas y vamos a poner algún ejemplo. Luego, aparte de estas estrategias que son, específicas para cada uno de los objetivos, existiría otra metodología de trabajo que se basa en la economía de fichas, que es algo transversal, es decir, de lo que se trata aquí es de establecer una estrategia transversal global que tanto incidirá en el fomento de buenas conductas como en la eliminación de malas conductas. Es decir, que lo que es la economía de fichas no se trataría de una técnica concreta para un objetivo concreto, sino que se trataría de una estrategia más global. Vale, no sé si recordáis o si habéis visto alguna vez el programa de televisión de la Super Nanny. No sé si os acordáis de eso. Super Nanny era una señora, una psicóloga especialista en atención, en terapia con niños pequeños y terapia familiar y demás. Y la chica pues visitaba casas con niños que tenían un comportamiento muy difícil, ¿no? Y durante un tiempo pues estaba en esa casa y estaba ayudando a los padres a solucionar el problema de convivencia con su hijo. No, es un poquito lo del hermano mayor, pero lo de Super Nanny fue antes. Lo de hermano mayor vino después. Vale. Si lo recordáis, o quien lo recuerde, recordará que el primer día cuando Super Nanny llegaba a la casa, hablaba, veía un poquito, y el segundo día cuando ya venía con las normas, con las estrategias, ya con la táctica a poner en marcha, a aplicar en el domicilio, ponía una especie de muralcillo, una especie de cartulina grande y hacía una explicación al chico, a la niña, diciéndole que
que iba a haber unos premios, sus buenas conductas, sus buenos comportamientos iban a ser premiados y los comportamientos inadecuados iban a ser castigados. O mejor dicho, no premiados. ¿Vale? Entonces, eso se basaba en para ir tomando nota de todo lo que iba sucediendo, pues había un mural que se colgaba y con unos gomets, con unas pegatinitas de colores, pues se iban pegando, ¿no? Y se iban sumando los comportamientos buenos y también se iban sumando los comportamientos malos, ¿vale? Bueno, pues esto es un sistema de economía de fichas. Se trata de premiar y de monetizar, no sé si lo he dicho bien, transformar los buenos actos en fichas, en elementos que puedan ser contados luego, que puedan ser valorados cuantitativamente para así ofrecer algún refuerzo, alguna ventaja, algún hecho agradable a esa persona que ha realizado ese trabajo, ¿no? Y por el contrario, si se realiza algún tipo de actividad inadecuada, alguna conducta inadecuada, pues restarle esas ganancias que ha tenido anteriormente, por ejemplo, ¿no? Economía de fichas. Sirve mucho para niños, ¿vale? Para menores, sobre todo, y niños pequeños. Para adultos, pues ya no tanto, aunque para mayores, para personas mayores, sí que se ha visto que, bueno, algún sistema de estos, bueno, utilizando un sentido de adulto, dándole un punto de vista desde los adultos, sí que también se ha visto que ha funcionado sobre todo en instituciones, ¿vale? Sobre todo en instituciones, para conseguir la participación y la colaboración en las actividades de instituciones. Y luego estaría el contrato de conducta, que también es una estrategia general, transversal, y que se trata de eso, de antes de iniciar el proceso de enseñanza, de aprendizaje, bueno, dejar claras cuáles son nuestras intenciones y buscar la aceptación, buscar la participación o coparticipación por parte de esa persona, de ese usuario, ¿no? Bueno, y en ese contrato, pues ahí se quedan especificados cuáles son los términos de ese contrato y cuáles son los términos en cuanto a lo que es la realización de conductas inadecuadas, la realización de conductas adecuadas. Todo estaría descrito en ese contrato. Es otra estrategia, ¿vale? Lo que vamos a hacer a continuación es citar y definir cada una de las técnicas que tenemos en este cuadro y luego a partir de ahí pues sois vosotras libres de establecer vuestra propia estrategia conociendo cada una de estas técnicas y pensando en cómo poder utilizarla en cada caso concreto, ¿vale? Nosotros aquí en los contenidos lo único que vamos a hacer es lanzaros y daros a conocer estas técnicas. Ya sois vosotras luego las que interpretéis esta información y le busquéis un uso en un momento dado, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello. Y empezamos hablando de el mantenimiento o, dice, mantener, incrementar o perfeccionar la conducta, ¿vale? Este es el objetivo más sencillo, dice, ¿por qué? Porque la conducta ya se conoce, o mejor dicho, la conducta ya se realiza. Se trata de potenciarla, no de enseñarla de nuevas, con lo cual es uno de los objetivos más sencillos y que además, bueno, nos dice aquí que se basará básicamente para fomentar, para potenciar, más que fomentar, para potenciar una conducta ya existente. Las técnicas que se recomienda utilizar son los refuerzos positivos y los refuerzos negativos. Vale, un inciso antes de continuar. Voy a volver atrás. Todas y cada una de estas técnicas no excluyen, ninguna de ellas excluye al resto. Es decir, que todas y cada una de estas técnicas son complementarias. Podemos establecer una estrategia para conseguir una modificación de conducta utilizando distintas técnicas de forma simultánea.
¿Se entiende? ¿Vale? Es decir, que todas ellas son complementarias y se pueden alternar, se pueden combinar para conseguir unos objetivos determinados. ¿Vale? Dicho esto, continúo, que no lo había dicho antes. Vale. Los refuerzos. Estamos diciendo que para mantener, incrementar o perfeccionar una conducta nos recomiendan los refuerzos. Tenemos dos tipos de refuerzos, los refuerzos positivos y los refuerzos negativos. Veamos primero los refuerzos positivos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de refuerzos positivos? Pues nos referimos a una consecuencia agradable para la persona que ha llevado a cabo una conducta. Eso es un refuerzo positivo. Ofrecerle algo agradable. Se fundamentan en facilitar una respuesta positiva inmediatamente después de la conducta que se quiere fortalecer. ¿Vale? Como hemos dicho antes, y según las tesis de la psicología conductista, puesto que la consecuencia es agradable, lo que se está potenciando es que esa conducta se repita en el futuro. ¿Vale? ¿Cómo realizamos este refuerzo? ¿De qué tipos de refuerzos habrá? ¿Qué tipologías hay? Pues, vale, en este punto quiero que os fijéis en vuestros apuntes, por favor, porque ha habido cambios de última hora, ¿vale? He visto que había algún error y he visto o he considerado importante hacer alguna ampliación, ¿vale? Este tema tiene alguna corrección, ¿vale? Entonces, por favor, poner el pause en el vídeo, tomad, cambiar, describir, apuntad lo que sea necesario. Pero, insisto, tenéis que aplicar estas correcciones. Esto que tenemos en el vídeo es la última versión, la versión más actualizada, ¿vale? Los apuntes por escrito pues tienen algún defecto. Muy bien, tipos de refuerzos. Tipos de refuerzos positivos realmente. Dice, pueden ser de tipo material, que pueden ser un elemento consumible, un elemento que se gaste, puede ser, pues, por ejemplo, un helado, puede ser algo que se consuma, que se ingiera, puede ser, al final es algo, un elemento, un obsequio, algo que le es agradable, ¿no? Que el usuario percibe como agradable, ¿vale? Un premio, ¿vale? Un premio, eso sería un refuerzo positivo material, un premio. Pueden ser materiales como tales o pueden ser elementos que se canjeables por materiales, como pueden ser fichas, tarjetas, pegatinas, gomets, que os comentaba antes de lo de la economía de los premios, ¿no? De los premios y de las ganancias y de las pérdidas, ¿no? En cuanto a el seguimiento de actitudes y conductas. Se llama economía de fichas. Muy bien. Fichas, tarjetas, pegatinas, es decir, darle un elemento, un objeto, darle un valor ficticio y que luego pueda ser canjeable por otra variante de refuerzo positivo, que puede ser ese material, puede ser un permiso especial para realizar algún tipo de actividad, por ejemplo, puede ser algún tipo de permiso, puede ser algún tipo de privilegio, por ejemplo, ¿vale? Pero antes de llegar a disfrutar de esos beneficios, el usuario tiene que ir acumulando estos materiales canjeables. Aquí pone canjeables, ¿correcto? Pues canjeables, otro error, canjeables. Lo tengo que corregir. Y por último, podríamos también hablar de los refuerzos positivos sociales. Y cuando hablamos de un refuerzo positivo social es simplemente pues la palmadita en la espalda, es la alabanza, el elogio, el reconocimiento verbal a un trabajo bien hecho. Eso es un refuerzo positivo. Luego, pues muchas veces simplemente el atender, ¿no? El estar un poquito más de tiempo del que estaba planificado, por ejemplo. El contacto físico, pues, hombre, eso ya me gustaría que se entendiera, ¿no? Que no se malinterpretara lo del contacto físico como un refuerzo positivo.
Pero también podría ser, estaríamos hablando de un usuario, una usuaria con ciertas alteraciones psíquicas, y que le agrada pues que estemos a su lado y que le cojamos de la mano, por ejemplo, o que le hagamos ciertas monerías en el brazo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y si se lo hacemos, pues conseguimos mejores resultados en cuanto a su actividad. Y si no se lo hacemos, pues esa persona pues tiende a otro tipo de comportamiento. Bueno, pues sería un ejemplo de refuerzo positivo, ¿no? Bueno, esos serían los refuerzos positivos sociales, que no están basados en ningún tipo de material, en ningún tipo de objeto, ¿vale? Refuerzos positivos, por lo tanto, importante tener en cuenta que deben ser de su agrado, el agrado no tiene que ser algo genérico, sino que tiene que ser, o mejor dicho, cuanto más específicos sean, cuanto más personalizados sean los refuerzos positivos, y también los negativos, por supuesto, cuanto más personalizados sean, mejor, más probabilidades de éxito vamos a tener, ¿no? Refuerzan más, ¿no? Refuerzan más a esa persona a modificar esa conducta. También nos dice que, bueno, es importante que al principio, sobre todo cuando empecemos a aplicar este tipo de estrategias, que los refuerzos se apliquen con mayor frecuencia y luego se vayan espaciando un poquito en el tiempo, ¿vale? No siempre, o mejor dicho, que se vaya siendo más exigente a la hora de ofrecer ese refuerzo, ¿no? Es decir, habrá refuerzo cuando el cambio de conducta o la conducta se haya perfeccionado hasta cierto nivel, ¿no? Luego también dice que inicialmente los reforzadores tienen que ser sustancialmente o sensiblemente perceptibles por parte del usuario, ¿no? Dice, reforzadores más potentes, es decir, que realmente tienen que generar un interés importante en el usuario. Si los reforzadores que ofrecemos, si las alternativas que ofrecemos, si el premio que ofrecemos no es muy de la satisfacción del usuario, pues el usuario va a pasar directamente, va a decir, bueno, pues, vale, no me compensa, ¿no? Inconscientemente. Atención a la saciedad, dice, es importante esto también, tener en cuenta el efecto saciante que puede resultar de aplicar un exceso de refuerzos, siempre además los mismos, de una forma monótona, puede al final llevar a que este usuario pierda interés por esos premios, por esas consecuencias agradables, pierde interés y por lo tanto como pierde interés ya no le interesa, pues también deja de realizar o de mejorar en su conducta, ¿no? Y por otro lado, por un lado estaría la saciedad, pero por otro lado también estaría el efecto de, pues eso, que directamente esos reforzadores que se han definido no sean efectivos. No sean efectivos o porque no son del agrado realmente, no están personalizados, no son del agrado del usuario, o que el número de ofrecimiento o la frecuencia con la que se ofrecen esos refuerzos no es la adecuada, es demasiado baja. Con lo cual tampoco conseguimos motivar a nuestro usuario para mantener e incrementar esa conducta. ¿De acuerdo? Refuerzos positivos, consecuencias agradables para nuestro usuario. De todo tipo, materiales y no materiales. Vayamos a ver los refuerzos negativos. Los refuerzos negativos consisten en, fijaros, no os confundáis, un refuerzo negativo no es un castigo. Un refuerzo negativo consiste en eliminar un estímulo aversivo cuando el usuario ha llevado a cabo la conducta que se quiere mantener o perfeccionar. Es decir, aunque la palabra negativo al lado de refuerzo pueda inducir a pensar en algo, pues eso, en algo malo para el usuario, no lo es. Es todo lo contrario. Lo que estamos haciendo con un refuerzo negativo es retirarle algo malo que ya tenía previamente. Eliminar un estímulo que le era aversivo, que le era molesto, que no le gustaba
al usuario y que forma parte de su rutina, por ejemplo, ¿no? Dice, cuando hacemos desaparecer ese estímulo desagradable que forma parte de su vida, que forma parte de su rutina, pues no deja de ser un premio, ¿no? Indirectamente estamos ofreciendo un premio a esa conducta que ha llevado a cabo esta persona, ¿vale? Es decir, no ofrecemos un premio, sino que el premio está en retirar algo malo que ya se tenía, algo que ya pues formaba parte de la vida de esa persona, ¿no? Vale, dice, es importante, y esto que dice aquí, este párrafo que dice aquí, no es solo, no está relacionado solo con los refuerzos negativos, sino que está relacionado tanto con los refuerzos positivos como con los negativos, ¿vale? Es decir, que el tema de refuerzos negativos ya está definido y ahí termina. Es importante que los refuerzos, tanto los positivos como los negativos, dice, se apliquen de forma intermitente e inmediatamente después de la realización de la conducta. Es decir, lo explico para que no haya confusiones. ¿Qué significa de forma intermitente? Significa que tiene que aparecer el refuerzo después de la conducta, o sea, intermitentemente es conducta, refuerzo, conducta, refuerzo, conducta, refuerzo. Lo que no puede ser es que haya conducta, 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 refuerzo, conducta, conducta, refuerzo, 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 sino que se tiene que, digamos, relacionar directamente el refuerzo con la conducta que, que lo provoca, ¿no? Por eso, a eso se está refiriendo cuando habla de forma intermitente. Se tiene que intercalar entre las conductas. ¿Queda claro? Vale. E inmediatamente después de la realización de la conducta. Esto es como con los animalicos, ¿no? Un animalico que hace una fechoría y si no lo castigas justo en el momento o no le riñes o no le haces entender justo en el momento de haber hecho la fechoría, pues no sirve de nada hacerlo 2 días después, porque no lo va a relacionar, no va a entender el por qué me castiga este desgraciado, el por qué me grita, el por qué me dice esto, por qué me hace hacer esto. Pues lo mismo. Los refuerzos tienen que ir inmediatamente después de las conductas. Y dice, y nunca antes, por supuesto. ¿Vale? Eso también es un error, ¿no? Muy común en los padres, ¿no? Eso de premiar antes de que el chico o la chica haya hecho lo que se le pedía, ¿no? No. Primero la conducta, luego viene el premio. ¿Vale? En general, y para terminar con los refuerzos, lo que dice en el cuadro es que tanto el refuerzo positivo como el refuerzo negativo aumenta la probabilidad de que la conducta se repita en el futuro, ¿vale? Es decir, estas son 2 técnicas muy válidas que servirán tanto para mantener, incrementar o perfeccionar la conducta y claro, ¿cuándo queremos cuándo queremos mantener, incrementar o perfeccionar la conducta? Pues siempre que queramos modificar. Es decir, luego veremos que los refuerzos positivos, los refuerzos negativos, se pueden alternar con otras estrategias para eliminar conductas. Es decir, cuando yo quiero eliminar una conducta, tengo que ofrecer una alternativa. ¿Y qué utilizo para fomentar el seguimiento de una conducta alternativa? Los refuerzos también, ¿vale? Ahora luego lo vamos comentando. Vale, en principio espero que haya sido entendido. Continuemos. Hablamos ya de la adquisición, hablamos de la enseñanza, hablamos del aprendizaje de conductas nuevas, conductas, conocimientos, habilidades que no forman parte del repertorio del usuario y que para mejorar su autonomía personal, su autonomía en cuanto a los hábitos psicosociales, es importante adquirir de nuevas. ¿Vale? ¿Qué técnicas, qué estrategias se pueden plantear, se pueden tener en cuenta para conseguir este objetivo tan, vamos a decir, complicado? Bueno, sí, sería la parte más complicada, junto con la eliminación de conductas erróneas o problemáticas, sería mucho más complicado adquirir algo nuevo que algo que perfeccionar o corregir algo que más o menos ya se tiene, ¿no? Vamos a hablar del modelado, vamos a hablar del moldeado y vamos a hablar del encadenamiento. Vamos a hablar de estas 3 técnicas o estrategias que estarían centradas o que se definen como las adecuadas para la adquisición de nuevas conductas. Recordad que tanto el refuerzo positivo como el refuerzo negativo también
son técnicas adecuadas para la adquisición de conductas, ¿vale? Pero ya están explicados. Vamos a lo que aún no hemos explicado. Vamos al modelado. ¿Qué es o en qué se basa la técnica o la estrategia del modelado? Se basa en ofrecer un modelo de conducta. Se trata de ofrecer una forma de actuar, de hacer entender, de hacer conocer a esa persona, a ese usuario, de qué manera sería recomendable que se comportara, de qué manera sería recomendable que actuara, ¿no? Para ello, esta persona, este usuario, debe poder observar a una persona modelo, a un modelo de conducta. Tener experiencia, poder analizar, poder observar, poder aprender en definitiva de otra persona e intentar por imitación llevar a cabo esa misma conducta. ¿Vale? Ese es el modelado. O en eso se basa el modelado, mejor dicho. Claro, para que el modelado o para que la persona modelo realmente influya en el usuario, pues dice que tiene que ser una persona significativa para el usuario, una persona a la que el usuario aprecie o respete o la considere como eso, como un ejemplo a seguir, ¿no? Dice familiares, amigos, incluso nosotras, vosotras, profesionales de ayuda a domicilio, sois modelos en muchos aspectos. Y eso no tenéis que olvidarlo nunca. Entonces, bueno, pues esa sería un poquito la idea. ¿Os acordáis del programa? Vuelvo a insistir en esos programas que hacían antes. Bueno, no sé si aún lo hacen. El de Hermano Mayor, ¿no? Que en muchos episodios al chico conflictivo le presentaban otro chico que había pasado por más o menos lo mismo y el otro chico pues le explicaba cuál había sido su experiencia y bueno, le daba ánimos para que cambiara, ¿no? Le decía, le explicaba que bueno, que más o menos su vida había también tenido ciertos problemas como los que estaba teniendo este protagonista del capítulo en cuestión y que, bueno, pues le explicaba que se podía cambiar, que se podía mejorar, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso era una estrategia de modelado. Eso es un ejemplo de ello. Bueno, pues eso es esa es la técnica del modelado, ¿no? Ofrecer al usuario un ejemplo a seguir que sea significativo, que le resulte, bueno, pues que le resulte interesante y que le sirva para mejorar, o para mejorar, no, para aprender, en ese caso, una conducta, ¿no? Esto es muy teórico, esto es muy genérico. Habría que ver en cada caso y en cada circunstancia y en cada necesidad, pues si podría ser viable o no podría ser viable aplicar esta técnica o seguir esta estrategia, ¿no? Pero ahí lo dejamos, ¿eh? La estrategia del modelado. Luego vendría el moldeado. ¿Qué pasa con el moldeado? Pues esto es como el que moldea una vasija, ¿no? Como el que está haciendo el alfarero que está ahí con el torno dándole al pedal para que la vasija de barro se vaya haciendo. Pues eso es un poquito la idea, ¿no? El moldear poco a poco, por fases, en aproximaciones sucesivas, dice, para conseguir una conducta objetivo. Se trata de ir corrigiendo un comportamiento, ir puliendo ese comportamiento negativo, esas cuestiones de ese comportamiento que no son aceptables, dejando solo las aceptables y ampliando a otras partes más adecuadas para al final conseguir una conducta objetivo. ¿Vale? Dice, esta estrategia psicológica se aplica para adquirir conductas que no se poseen y que tienen cierta dificultad. Acordaros que ya dijimos en su momento que en atención psicosocial es importante establecer pequeñas metas, pero sucesivas metas, ¿no? Pequeños retos que sean alcanzables, que sean fácilmente conseguibles para ir mejorando la autoestima y el autoconvencimiento del usuario de que puede llegar ahí y en vez de ofrecer
en vez de plantear una meta complicada, compleja y de largo recorrido, ¿vale? Entonces, el moldeado también sigue en esa línea, ¿no? Son pequeños pasos que todos ellos sumados, que se presentan esos pequeños pasos de una manera escalonada y que todos ellos sumados conseguiríamos esa conducta meta, esa conducta objetivo que se establece, ¿vale? Dice, es útil para aquellas actividades, por ejemplo, ya no hablemos solo de conductas, igual estamos hablando aquí de aprender a realizar una actividad por sí solo, ¿vale? Al final recordad que conducta es todo aquello que percibimos de la actividad, ¿no? De la actividad del otro, ¿no? Y conducta puede ser, pues, cómo utilizar los cubiertos en una mesa. Conducta es cómo, pues eso, realizamos las actividades del aseo personal, como tenemos aquí debajo, ¿vale? Entonces, el aprendizaje o la enseñanza de estas conductas que implican varios pasos, por ejemplo, que se pueden desglosar en distintas fases, una manera de conseguir enseñar y por lo tanto que esta persona, este usuario, adquiera esta nueva conducta es fragmentarla y ir consiguiendo mejorar parte por parte hasta conseguir el objetivo final, ¿vale? El moldeado. Luego vendría el encadenamiento, que está muy relacionado con el moldeado, claro está. ¿Por qué? Porque el encadenamiento dice que se van aprendiendo etapas sucesivas, primero viene el 1, después viene el 2, ¿no? Lo primero el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y cuando llegamos al 7, ¡pum!, hemos conseguido lo que queríamos, y es que se llevara a cabo una conducta, un comportamiento que es más complejo. Dice, saber encadenar distintas conductas que ya se tenían. Es decir, el encadenamiento también tiene el sentido de conseguir que un usuario sepa relacionar distintas conductas que ya se han aprendido previamente, pero saberlas ordenar, saberlas colocar de una forma correcta en una secuencia temporal. Saber cuál va primera y cuál va segunda y cuál va tercera. Llevar a cabo cada una de ellas de forma individual ya lo sabe hacer, ya lo ha aprendido en una etapa anterior. Ahora de lo que se trata es de conseguir que ordene correctamente cada una de esas conductas que formarían parte del comportamiento objetivo de la conducta meta final. ¿Se ha entendido? Eso es el encadenamiento. Está muy relacionado con, como insisto, está muy relacionado con la técnica anterior. Luego vendrían los instigadores o la técnica de la instigación. Bueno, esto tiene un nombre muy así que puede inducir a malinterpretar el concepto, ¿vale? Instigar es provocar o favorecer. Potenciar también puede ser una acepción de instigar. Forzar. Obligar sería una acepción un poquito ya llevada al campo de lo negativo. Al final, una instigación consiste en ofrecer ayudas, ofrecer elementos motivadores, ofrecer facilitadores para que el individuo pueda llevar a cabo la conducta. Un instigador, por lo tanto, puede ser simplemente, fijaros, lo que habéis hecho la semana pasada, ese mural, o hace un par de semanas, ese cartel, ese tablero de orientación, eso es un elemento de instigación, porque tiene instigadores verbales e instigadores físicos también, pero verbales, instigadores visuales, ¿vale? Son ayudas visuales, pues como ayuda que es, se consideraría un instigador. Y por lo tanto, en parte, seguiría la estrategia de la instigación. Hablamos de instigadores verbales, visuales y físicos. Los instigadores verbales simplemente serían instrucciones verbales que se pueden estar dando al usuario mientras el usuario está entrenando, está llevando a cabo la conducta que estamos trabajando.
Así, muy bien, así no, cógelo por aquí, no, mira, mejor así, tal, muy bien, muy bien, muy bien, lo está haciendo muy bien, ¿vale? Consejos, orientaciones o refuerzos sociales de tipo verbal que también podríamos decir que son instigadores, ¿vale? ¿Se entiende? Un instigador verbal es una instrucción que ayuda al usuario, que ayuda a la persona a realizar la conducta. Un instigador visual es lo mismo, una pista, un estímulo que facilita el realizar la conducta. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos, la movilización activa, cuando hacemos gimnasia, ¿no? Podemos realizar el movimiento delante de nuestro usuario y nuestro usuario realiza el movimiento por imitación. Eso sería una instigación visual. El usuario observa cómo es el movimiento que él tiene que reproducir. Eso sería un ejemplo de instigación visual. Y luego los instigadores físicos, dice, pues sería el mismo concepto, pero ya con manipulación, con contacto físico, ¿vale? Y normalmente pues estarán muy relacionados pues eso, con las movilizaciones activo-asistidas, por ejemplo, con la movilización, ¿vale? Es decir, que el contacto físico entre auxiliar y usuario facilita que se realice ese movimiento, esa acción, esa conducta, ¿vale? Con lo cual, instigadores constantemente, ¿no? Constantemente, aplicando cualquiera de las otras técnicas o de las otras estrategias, los instigadores pueden estar presentes. Por eso os decía yo antes que al final no solo se utiliza una técnica, sino que se aplican muchas de ellas de forma simultánea, de forma coordinada o ordenada. Vale, entramos a la última, en el tercero de los supuestos, la última parte de esto de la modificación de conducta, no es la última parte, es el tercero de los objetivos, el tercero de los supuestos, es decir, reducir o eliminar una conducta. Claro, cuando queremos reducir o eliminar una conducta es porque esa conducta es incorrecta, es una conducta problemática, es una conducta que hace que nuestro usuario no tenga o no esté adaptado en el entorno, ¿vale? O no tenga la suficiente autonomía como para valerse por sí mismo. En definitiva, es una conducta no querida, ¿vale? Que debemos eliminar o debemos reducir. Vale, para plantearse cualquier estrategia, cualquier técnica que persiga esa eliminación o esa reducción de esta conducta problemática, antes de esto es muy importante tener en cuenta ciertos aspectos. Esta diapositiva, ya sé, lo estáis diciendo, lo estáis pensando, esta diapositiva no la tenéis en los apuntes por escrito porque ha sido una introducción de última hora que considero importante. Esto siempre lo decía yo de viva voz, pero me he currado la diapositiva esta vez para que lo tengáis ya por escrito. Ahora, bien, vosotros aún no lo tenéis en los apuntes, por favor tomad nota de ello y pues eso, lo añadís, lo adjuntáis, teniendo en cuenta de que es importante, ¿vale? Decía que en lo que es en el aspecto de eliminación o reducción de conductas inadecuadas, es importante entender o valorar o analizar todas las circunstancias que rodean esa conducta problemática. Y a todas esas circunstancias que rodean la conducta problemática se les llama las características funcionales de la conducta. Es decir, una conducta puede tener un sentido, puede tener un objetivo, o puede ser una consecuencia de, al final, cómo funciona la conducta, cuál es el funcionamiento de la conducta, cuáles son las características de ese funcionamiento, serán importantes para entender la conducta o para establecer una estrategia o una técnica para su eliminación, ¿vale? ¿Cuáles son estas características funcionales de la conducta? Primero hablamos del contexto. ¿Qué es? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del contexto? Nos referimos a, bueno, pues la situación
el lugar, las circunstancias que rodean al usuario incluso antes y durante la realización de esa conducta problemática. Antes y durante, ¿vale? Es decir, ¿qué ambiente hay? ¿Es un ambiente estresante? ¿Es un ambiente relajado? ¿Qué hora del día es? ¿Es por la mañana o por la tarde? Todo o muchos aspectos pueden influir en una conducta problemática y se trataría de analizar no solo la conducta en sí, que también, que lo veremos, no solo la conducta en sí, sino todo lo que pueda rodear esa conducta o todo lo que pueda haber motivado que se produzca esa conducta, ¿vale? Y uno de los aspectos importantes es el contexto. El contexto en el que se produce esa conducta se produce en presencia de ciertas personas y en presencia, o mejor dicho, y cuando no están esas personas, esa conducta no se produce, por ejemplo, ¿vale? El contexto. Analicemos el contexto. Luego, también habría que atender a cuáles son los sucesos antecedentes, es decir, qué ha sucedido antes, qué ha pasado antes, relacionado un poco con el contexto, por supuesto, pero hablaríamos de hechos, no tanto de aspectos del entorno o de situación, de escenario, sino que hablaríamos de un hecho previo. Ha pasado algo antes que ha provocado, que ha llevado a que este usuario realice esa conducta? Pues es algo que habría que preguntarse, es algo que habría que analizar, que habría que observar. Tercer aspecto. En principio, los psicólogos dicen que toda conducta del ser humano tiene un objeto o un objetivo de comunicación. Persigue comunicar algo. Toda conducta persigue comunicar algo. Bueno, eso es una generalidad y eso es una premisa que no siempre se tiene por qué producir. Bueno, en cualquier caso, somos capaces de relacionar esa conducta problemática con alguna intención, sí o no. Sabemos, porque nos lo han dicho, porque lo conocemos, porque nos han informado de ello, porque lo pone en el plan de trabajo, porque el familiar nos lo ha comentado que le conoce, para que no nos molestemos, que cierta conducta lo que realmente pretende ese usuario es hacernos entender algo. ¿Es así? ¿No es así? Bueno, pues es una información también muy pertinente a manejar para que, eso al final condicionará nuestra respuesta también, ¿no? Y condicionará cuáles pueden ser las consecuencias que establezcamos o que predefinamos para esa conducta problemática. La conducta problemática en sí misma hay que observarla, por supuesto, hay que analizarla, hay que entenderla en cómo se produce y cómo se lleva a cabo, ¿vale? Y luego también es importante analizar y ver qué consecuencias suelen producirse después de esa conducta problemática. Es decir, cuáles son los refuerzos, tanto positivos como negativos, o los castigos que se producen, pero sobre todo los refuerzos, porque si esa conducta problemática se repite al tiempo es porque algún refuerzo existe. Esa es una teoría también bastante extendida. Es decir, siempre que una conducta problemática se repite, se mantiene en el tiempo, es porque algún refuerzo existirá. Es porque algo saca ese usuario, algo saca esa persona, algo obtiene interesante para ella para repetir una y otra vez esa conducta. Y esos son los refuerzos, ¿vale? Entonces, es importante observar, ver cuál es la actitud del entorno de esa persona cuando esa persona realiza esa conducta. ¿Cuál es la respuesta que suele recibir? Si después de realizar esa conducta inapropiada, la cuidadora principal pues le atiende, le ofrece una mayor atención, por ejemplo, le dan un objeto o le dan algún tipo de material para calmarlo, por ejemplo, consigue más tiempo de ocio que el que se le había asignado, por ejemplo, ¿vale?
Es decir, ¿cuáles son las consecuencias? Veamos, observemos cuáles son las consecuencias. Con toda esta información, entendiendo cuáles son los sucesos antecedentes y el contexto y cuáles son las consecuencias, qué es lo que pasa antes y qué es lo que pasa después, básicamente, podemos trazar una estrategia para la corrección o para la eliminación de esta conducta. ¿Vale? Podemos pensar que igual el problema está en las consecuencias, que son demasiado positivas. Podemos conseguir corregir algún elemento antecedente para que no desencadene esa conducta problemática. Podríamos mejorar el entorno, el contexto, las circunstancias o las características del entorno para no provocar que se produzca esa conducta problemática. ¿Vale? Y por otro lado también dice, será importante, además, conocer cuáles son las preferencias y cuáles son las aversiones de nuestro usuario. Qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Porque ya conociendo eso, a la hora de pensar y de planificar refuerzos positivos y por lo tanto refuerzos negativos también, por el tema de las aversiones, podemos establecer esos refuerzos y los podemos clasificar por potencia, por ejemplo, por importancia, por valor que le da el usuario a cada uno de esos premios, ¿no? Y cuando tenemos ya claros los premios que podemos ofrecer en cada momento, también podemos ya pensar qué tipo de conductas alternativas. Antes hemos visto, y lo veremos luego, la estrategia o la técnica de las conductas incompatibles, ¿no? O al final de las conductas alternativas. Podríamos, en el momento que conocemos todas estas características funcionales de la conducta, podemos pensar en qué otras conductas alternativas y por lo tanto aceptables podemos intentar promover y que que tengan más o menos unas características funcionales parecidas a la conducta problemática. Queremos cambiar la conducta problemática por una conducta más adecuada. Para poder conseguir eso, la conducta alternativa que vamos a perseguir tendría que presentar unas características funcionales parecidas. ¿Vale? Es decir, tendría que ser compatible, por ejemplo, con el contexto que conlleva esa conducta problemática, tendría que ser compatible con esos sucesos antecedentes, ¿vale? Y luego pues trabajaríamos, insisto, el tema de los refuerzos, que ya pues sería conocer tanto preferencias como aversiones. ¿Se ha entendido un poquito cuál es la intención de todo esto? Entonces, claro, no se trata de aplicar una técnica sin más cuando hay una conducta problemática, sino que se trata de analizarla un poco, de analizar un poco el por qué sucede eso, cuándo sucede eso, con quién sucede eso, qué quiere decir o qué nos quiere transmitir con esa conducta, ¿de acuerdo? Hacer un poquito de análisis. Para hacer o mejor dicho, perdón, para conseguir que esta conducta negativa desaparezca, ¿por qué? Pues porque la hacemos poco interesante, básicamente, para el usuario. Hacemos que deje de encontrarle interés. Dice, debemos, y por lo tanto fomentar una alternativa que sea más apropiada, debemos pensar, dice, en 4 niveles de intervención. Debemos pensar en antes, debemos pensar en durante, debemos pensar en después, y después, o mejor dicho, y durante, dependiendo de si es conducta adecuada o no. Voy a repetirlo para que se entienda mejor. Debemos pensar en estrategias sobre el contexto. Debemos pensar en estrategias sobre modificar los antecedentes o condicionar los antecedentes inmediatos para que la conducta no se produzca o se produzca una conducta alternativa, ¿vale? Si conocemos y si creemos que sabemos por qué se produce esa conducta, si conocemos cuáles son los elementos que provocan, que desencadenan una conducta, y esos elementos están relacionados con el contexto o con algún hecho que ha pasado antes, si modificamos esos elementos, conseguiremos detener o conseguiremos que no se produzca esa conducta o conseguiremos
que se produzca una conducta alternativa, ¿vale? O sea, hay que pensar a ese nivel. Luego hay que pensar también en qué estrategias llevar a cabo durante la realización de la conducta adecuada. Ahí estamos haciendo referencia directamente a los refuerzos positivos, por supuesto, y a los refuerzos negativos, por supuesto. Cuando queremos fomentar, ya lo hemos dicho antes, cuando queremos asentar, cuando queremos potenciar una conducta que es adecuada, utilizamos básicamente los refuerzos, ¿vale? ¿Qué pasa después de la conducta? Otra vez hablamos de los refuerzos, hablamos de esos premios, hablamos de aquello que es agradable y no aversivo. La estrategia de las consecuencias. O por lo contrario, vamos a hablar de, pues eso, de otras técnicas para eliminar conductas. Claro, los refuerzos son para potenciar conductas adecuadas, pero ¿qué pasa si la conducta, cuando estamos hablando de una conducta problemática? Pues cuando estamos hablando de una conducta problemática, las estrategias que habrá que aplicar son una serie de técnicas que veremos a continuación. Bueno, y cuando se produce y durante, ¿no? Intervención en la crisis, es decir, aquellas estrategias, ¿qué hacemos cuando se está produciendo la conducta? En el momento exacto de que se está produciendo la conducta problemática. Bueno, pues también vemos algunas técnicas ahora, ¿vale? Bueno, pues eso, 4 niveles. Antes, durante, si es positivo o negativo, y después de la conducta. Esos serían los 4 niveles de intervención, o las 4 estrategias, o las 4 tipologías de estrategias que habría que pensar durante, para, mejor dicho, estoy un poco liado hoy, para reducir o eliminar la conducta. Esta diapositiva tampoco la tenéis, ya no sé, pues eso, ya está, prometo que creo que ya está, que no hay ningún cambio más en los apuntes. Eran estas dos y el párrafo de la anterior, ¿vale? Veamos la extinción. Empecemos a hablar de técnicas específicas para reducción o eliminación de conductas. La primera de la que hablaremos es de la extinción. Significa ignorar la conducta problemática. El objetivo de ignorar una conducta problemática cuando se está produciendo es para no ofrecerle ningún tipo de refuerzo a esa persona. Si tú no haces caso, posiblemente al no hacer caso, esa persona deje de hacer eso. Eso es algo muy típico de los niños, ¿no? Los niños que demandan atención y que la lían para pedir atención, lo que quieren es atención. Da igual si es riñéndoles, da igual si es castigándoles, al final les importa poco eso. Lo que quieren es que se les atienda, que estén por ellos, que estén pendientes de ellos, ¿no? Pues en estos casos, la mejor manera de evitar que esa conducta se repita en el tiempo es extinguir, extinción, no hacer caso, ¿vale? Bueno, pues teóricamente, si esto es suficiente, la conducta problemática desaparece, ¿vale? Es importantísimo que la extinción, dice, se aplique siempre que aparece esa conducta y no de forma discontinua. Es decir, a veces sí, a veces no. Claro, y eso es muy importante y eso es muy complicado también de realizar, ¿no? Hay muchas veces que ciertas conductas inapropiadas implican de una atención inmediata por parte de los cuidadores porque, por ejemplo, esa persona o esa personita entra en riesgo, ¿no? En riesgo físico incluso de accidente o de peligro, ¿no? Y claro, eso implica una intervención inmediata, que es lo que dice aquí, siempre que haya riesgo para la integridad física de propia o de otra persona, habrá que intervenir, no podremos aplicar la extinción. Pero cuando no sea así, la extinción puede ser una técnica, una estrategia muy válida. Sobre todo aquellas personas que lo que están demandando es atención y exigen, la demandan y la exigen, y la exigen de una manera errónea, ¿no? ¿Se ha entendido lo que es la extinción? El no hacer caso, el pasar, el no atender o, por ejemplo, un comentario inadecuado, impertinente de alguien, pues en vez de rebotarse y engancharse ahí y enzarzarse a la discusión, pues no hacerle caso. Posiblemente esa persona lo que pretende es picarte, ¿no? Si tú pasas de esa persona, si no le haces caso a lo que dice, pues posiblemente consigas que abandone en sus
en sus intenciones o no, o lo empeore, pero bueno, eso ya dependerá de la perseverancia de cada uno. Extinción. Vamos al siguiente. Castigo negativo. Bueno, el castigo negativo es algo, pues eso, negativo, negativo. A esto sí que castigo negativo es doblemente malo, ¿no? Dice, consiste en suprimir un refuerzo agradable. Esto es el castigo de toda la vida, lo que todos entendemos por castigar. Esto sería un castigo negativo. En principio, en el ámbito de atención sociosanitaria, pues no estaría bien visto. No lo contemplamos, castigar a nadie. No podemos castigar a un usuario. Sería poco profesional, éticamente reprobable, ¿vale? Claro, pero luego os pongo algún ejemplo que por ahí podríamos verle alguna opción. Dice, privar al usuario de un dulce o de un alimento especial. Dice, nunca de la comida, por supuesto. O de alguna realización de alguna actividad que le guste. Claro, cuando hemos hablado antes de los refuerzos positivos, si el castigo se basa en... claro, el refuerzo agradable sería, por ejemplo, jugar una partida de cartas después de una actividad que consideremos importante, ¿no? Y la partidita, ¿no? El momentito de ocio compartido con nuestro usuario, el usuario lo vive como un refuerzo agradable. Si nosotros amenazamos o retiramos ese refuerzo en el momento que el usuario no ha realizado la actividad o la conducta que nosotros pretendíamos previamente, eso lo debemos considerar como tal, como un castigo negativo. Estamos retirando, estamos suprimiendo un refuerzo agradable. Pero bueno, eso es lo mismo que encerrar una habitación bajo candado, o es lo mismo que dejar sin comida, es lo mismo castigos ya un poquito, ya mucho más pasados de vueltas, ¿no? Bueno, no lo sé, la verdad, yo tengo dudas. En principio, el castigo positivo, dice, es aquel en el que se aplica un estímulo aversivo para el sujeto. Ese es mucho peor, ¿vale? El castigo negativo es lo que deberíamos evitar también. Fijaros, tenemos en este caso, cuando hablamos de castigos, tenemos dos tipos de castigo, el castigo negativo y el castigo positivo, ¿vale? Hay uno más suave que el otro, por así decirlo. Fijaros, para que se entienda, cuando hablamos de positivo, antes hablábamos también de refuerzo positivo, refuerzo negativo, y aquí hablamos de castigo positivo, castigo negativo. Cuando hablamos de positivo es cuando ofrecemos, cuando añadimos, para que así se entienda, cuando aplicamos o metemos leña en el fuego, ¿no? En cambio, cuando es negativo es cuando retiramos, cuando eliminamos. En el caso de los refuerzos, el añadir un refuerzo era el ofrecer un refuerzo, el ofrecer un premio, ¿no? Y cuando era el refuerzo negativo es cuando retirábamos algo, ¿no? Cuando retiramos pues algo que le es aversivo, puesto que es un refuerzo, porque es algo positivo. En este caso, el castigo positivo es aplicar un castigo. Dice, por ejemplo, una hora encerrado en la habitación. Eso es un castigo positivo. ¿Vale? En cambio, el castigo negativo es retirar algo agradable, retirar un refuerzo agradable, lo que acabo de decir. Pues mira, si no te portas como te tienes que portar, hoy no juego contigo. Hoy partidita de cartas no vas a tener. Eso sería un castigo negativo, ¿vale? Porque lo que estás suprimiendo es un refuerzo agradable. ¿Se entiende un poquito la diferencia? Vale. En cuanto a los castigos negativos, no son recomendables, no son, en principio, no se consideran una buena alternativa, pero pueden tener puede existir en alguna ocasión, en alguna circunstancia, en algún caso concreto, una opción de que sea viable. En cualquier caso, los castigos positivos sí que no se deben aplicar en nuestro contexto de trabajo, ¿vale? No los debemos considerar. Debemos entender lo que es, por si en algún momento dado observamos y vemos que se está aplicando un castigo positivo, incluso intervenir en ese sentido. Hombre, intentar mejorar la situación, intentar cambiar las cosas, ¿no? Si estamos viendo que se está aplicando un castigo positivo en un usuario, por ejemplo, pues intentar darle la vuelta a la situación.
Por eso es importante conocer y entender estos términos, estos conceptos. La diferencia entre un castigo negativo y lo que es un castigo positivo. Dice, al final, los castigos mejor los evitamos y nos centramos mejor en los refuerzos más que en los castigos, ¿vale? Pero aún así es importante que quiero que tengáis claro los conceptos de castigos, tanto el negativo como el positivo. Pero cuando decíamos que queríamos ofrecer una alternativa o queríamos fomentar una alternativa a una conducta problemática, estaríamos aplicando, por ejemplo, la técnica del refuerzo de conductas incompatibles, ¿vale? Significa que no vamos a atender, no vamos a potenciar, no vamos a fomentar la problemática, sino que vamos a fomentar aquellas que son alternativas a la problemática. Esto no es una técnica en sí mismo, esto es un conjunto de técnicas puestas en juego a la vez para conseguir este hecho. Es decir, estamos hablando de la puesta en juego de los refuerzos, estamos hablando de la puesta posiblemente de la extinción, del modelado, del moldeado, ¿vale? En el momento que estamos, activamos una conducta alternativa, pues igual hay que ayudar de forma con modelado, con moldeado, hay que ir reforzando positivamente para que se produzca y a la vez, paralelamente, simultáneamente, hay que ir eliminando esa conducta problemática, pues con extinción, con sobrecorrección, ahora iremos viendo, ¿vale? Bueno, aislamiento. El aislamiento bien se la llama tiempo fuera, por si consultáis bibliografía y miráis esto, consultáis esto de las estrategias y las técnicas de modificación de conducta. El aislamiento consiste pues, en retirar, apartar al usuario de una actividad, de un estímulo, dice, o de un objeto que le es agradable, que es reforzante reforzante positivamente, claro, para ese usuario durante un tiempo, ¿vale? Lo típico de cara a la pared, o ala, vete de aquí, ala, largo de clase, fuera. Bueno, esas son técnicas de aislamiento, ¿vale? Es una técnica que puede ser usada con muchos matices, muy suavizada, entendiendo, por ejemplo, en instituciones, en centros de día, por ejemplo, pues se utiliza cuando un usuario se le va la pinza y la empieza a liar y se empieza a meter con los demás y hace que la convivencia sea compleja, a esa persona se la retira. Se la retira, se la aparta, se la lleva a otra sala, se la lleva a otro sitio y se la atiende de otra manera, ¿vale? Pero ya no forma parte del grupo, ya no está en la actividad grupal, con lo cual si su refuerzo estaba en joder la marrana o en recibir una atención de todo el mundo, aun él o ella manteniendo esa actitud negativa, el refuerzo que posiblemente estaba recibiendo era la atención. En el momento que se le retira, se le aparta del grupo, deja de recibir ese refuerzo, ¿no? Bueno, pues es posible que sea útil esto del aislamiento. Dice que, que hay que tener mesura, que no hay que abusar del tiempo de aislamiento y que dependiendo de la edad también es importante el tiempo, ¿no? Según autores, 1 minuto por año de vida, ¿vale? Hasta un máximo, dice, 15 minutos. Bueno, insisto, perdón. Dependerá de qué usuario estemos hablando, de las circunstancias y de si es válido o no utilizar esto del aislamiento. En un entorno domiciliario, pues hombre, la técnica del aislamiento igual no es muy posible. Pero bueno, ahí lo tenéis, ahí tenéis esa opción, ¿vale? Dice, es muy importante que cuando se aísla a esa persona se le explique los motivos por los cuales se está haciendo, para que entienda y para que relacione que ese refuerzo, vamos a decir, ese castigo, ¿no? O sea, ese hecho que está viviendo como negativo, tiene relación con una conducta que acaba de seguir, que acaba de tener, que acaba de llevar a cabo, ¿vale? Es muy importante que este aislamiento esté bien informado. Y luego dice, como los refuerzos y como las extinciones y demás, es decir, que sea todo muy sistemático, que se actúe sin excepción, porque si no, tanto los refuerzos como
tanto los refuerzos negativos como positivos pierden eficacia. Si los aplicamos a veces y a veces no, estos refuerzos van a perder eficacia. Eso es importante. La última pantalla de este bloque y por lo tanto del tema y por lo tanto de la unidad formativa. Atención, que con esto acabamos la unidad formativa. Hablamos de otras dos técnicas para reducir o eliminar una conducta. Hablaríamos de la saciedad y hablaríamos de la sobrecorrección. La saciedad, dice, bueno, pues es una técnica, es una manera de intentar que esa conducta que se ha llevado a cabo no se repita y es obligarle a repetirla una y otra vez. O sea, esa conducta que ha realizado, que ha llevado a cabo y que consideramos inapropiada, pues ahora vamos a pedirle, vamos a obligarle, vamos a condicionarle para que la realice de forma repetida. De manera que el usuario considere que, bueno, pues ya no tiene ninguna gracia realizar esa actividad o que se cansa o que se aburre de la misma, ¿vale? Eso está muy relacionado con la incongruencia, la técnica de la incongruencia creo que se llamaba, os lo comentaré, a ver. La técnica de la... bueno, ahora no me sale. Bueno, es cuando algo que el niño entiende como una gracia, ¿no? Algo que sabe que es inadecuado, pero que lo realiza por llamar la atención o por el motivo que fuera. Bueno, pues en ese contrato conductual o en ese sistema de economía de fichas que habíamos hablado al principio, cuando se establece, imaginemos que hay una conducta que esta persona, que este usuario realiza de forma repetitiva y es inadecuada, ¿no? Bueno, pues se establece posteriormente unas reglas de juego, ¿no? Y se dice que, bueno, que si a partir de ahora vuelve a realizar esa conducta, muy bien, que la realice, pero que si no está, que la tiene que realizar, si no la realiza, perfecto. Y si la realiza, tendrá que estar media hora, por ejemplo, realizándola. Porque si está menos de media hora, va a perder todos los privilegios que ha acumulado. Por poner ejemplo, ¿no? Y ostras, ese condicionamiento hace que pierda interés, que el usuario pierda interés en realizarlo en el futuro, ¿no? Porque tiene un condicionamiento y lo bueno del tema es que lo acepta, ¿no? Puede aceptar esa condición y si lo ha aceptado tendría que cumplir con el contrato. Entonces, al final se trata de buscar la manera para que esa conducta no sea interesante ya para el usuario y por lo tanto que no la reproduzca en el futuro. Y una de las posibilidades es la técnica o la estrategia de la saciedad. Obligar a repetir esa actitud, esa conducta, hasta que el usuario la aburre. La sobrecorrección, pues implica simplemente corregir, arreglar todo aquello que ha estropeado, todo aquello que ha provocado. Es decir, arreglar las consecuencias directas de la conducta problemática. Por ejemplo, el vandalismo, conductas relacionadas con vandalismo, con deterioro de material, con deterioro de instalaciones, ¿vale? Pues eso, sobrecorregirlo es pagar la reparación, repararlo con sus propias manos, limpiar lo ensuciado, recoger el desorden realizado de una forma consciente, ¿vale? Eso es sobrecorregir, ¿vale? Bueno, pues es otra posibilidad, otra técnica, ¿vale? Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Ya hemos terminado. No queda más teoría. No os voy a poner ninguna actividad sobre esto tampoco. Pero es importante, ¿eh? Esto de las estrategias para modificación de conducta va a ser importante para el examen. Así que os dejaré aquí. El próximo miércoles día 1 repaso de todo este material. De todas maneras, todo esto os lo digo ya por escrito, ¿de acuerdo? Terminamos aquí, lo dicho. Nos vemos en la siguiente videoclase. Hasta luego.